Vamos a empezar esta 36 parte ya de las puertas dimensionales. Vamos a seguir con el método Silva, de la cual situación estábamos hablando en la semana anterior, pero no sé si llegaremos a ello, porque he querido incluir una serie de cosas que creo que son realmente interesantes y que nos dará pie a más conocimiento al respecto, y no sé si llegaremos al método Silva, pero bien, si no, la próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con él. Vamos ahora a ver manifestaciones del Espíritu Santo, lo pongo ya entre comillas e interrogante. Aquí tenéis un artículo, tenéis a Megan Fox, que es una actriz, está todo en inglés, y aquí está traducido lo que allí pone. Si eres envidioso de las celebridades y las vidas que llevan, Megan Fox quiere que sepas algo. A pesar de todos los beneficios, ser famosa no es tan maravilloso como los no famosos pensamos que es. Oh, y ella también quiere que sepas que a ella le gusta hablar en lenguas pentecostales. No creo que la gente entienda, dijo la belleza morena en la edición de febrero de la revista Esquire. Todos piensan que deberíamos cerrar la boca y dejar de quejarnos porque vivimos en una casa grande o conducimos un Bentley. Así que su vida debe ser grandiosa. Lo que la gente no se da cuenta es que la fama es como tu peor experiencia en la secundaria, cuando estabas siendo acosado por esos 10 chicos en el instituto. Eso es la fama, aunque a escala global, en la que estás siendo acosado por millones de personas constantemente. En la entrevista a Fox, quien dio la bienvenida a su primer hijo el año pasado, llamado Noah, con su esposo Brian Austin Green, también analizó las desventajas de su rol de sex symbol a temprana edad, en papeles como la hija adolescente loca por los muchachos en Hopped Fight, y la de pocas ropas interesada en romance en las dos películas Transformers, que me han dicho que contienen bastantes mensajes que están en la sintonía de lo que venimos denunciando. Me sentí impotente en esa imagen, para nada me sentía poderosa, esa imagen devoraba toda mi personalidad, no por mí, sino por cómo la gente me veía, porque no había nada más que ver o saber. Ella insiste en lo de la revista Men's Magazine, la misma por la cual también posó para una sesión de fotos en ropa interior calada y tacones altos. Eso me ha devaluado, porque yo no era más que una simple imagen, era una foto, era una pose. Y en caso de que se esté preguntando qué pasó con el tatuaje de la cara de Marilyn Monroe, la que solían mostrar a las cámaras en su antebrazo, prácticamente ha desaparecido gracias a los tratamientos con láser. A los 26 años de edad dice que el tatuaje fue un error, y que la actriz icónica de antaño le recuerda a cierta joven estrella de la actualidad. Comencé a leer sobre ella y me di cuenta de que su vida era muy difícil. Es como cuando visualizas algo para tu futuro. No quiero visualizar algo tan negativo, insiste. Ella no era poderosa en ese momento, era algo así como Lindsay. Ella era una actriz que no era fiable, que casi no era asegurable. Ella tenía todo el potencial del mundo y se desperdició. No estoy interesada en seguirle los pasos. Ya veis que ella quiere estar centrada, ¿no? Una cosa que Fox está interesada en seguir son las enseñanzas de su iglesia. Se trata de una iglesia donde ella dice que ha visto que cosas locas suceden y que la gente haya sanidad. Es también un lugar donde Fox dice que siente ganas de hablar en lenguas, algo que ella hizo por primera vez a la edad de 8 años, cuando empezó a asistir a una iglesia pentecostal en su estado natal de Tennessee. Se siente como una gran cantidad de energía que entra por la parte superior de tu cabeza. Voy a sonar como una loca, dice. Todo tu cuerpo está lleno de esta corriente eléctrica y entonces empiezas a hablar, pero no estás pensando, porque no tienes idea de lo que estás diciendo. Las palabras salen de tu boca y no se puede controlar, explica la actriz. La idea es que es un idioma que solo Dios entiende. Es el lenguaje que es hablado en el cielo. Se llama tener el Espíritu Santo. Y usted pensó que Megan Fox era solo otra cara bonita, dice el artículo. Bien, esta es la realidad de los movimientos pentecostales. Cuando ellos creen que lo que actúa así es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Ya veis, la descripción que da de lo que ella siente es la descripción que da de todo lo que hemos venido denunciando hasta ahora. Por dónde entra esa energía, cómo fluctúa, y que sin pensar siquiera no sabe ni lo que está diciendo y está palabreando lo que ella dice que es un idioma de Dios.
del cielo. Esto es la mala interpretación del don de hablar en lenguas que aparece en el Nuevo Testamento, pero que los movimientos pentecostales se caracterizan precisamente por estas cosas. Por eso después es fácil que les sucedan ciertas cosas extrañas, de las cuales hemos venido hablando mucho aquí, y es porque no son conscientes que en verdad esto no es cristianismo, sino que es espiritismo, y que Satanás está utilizando esto para confundirles realmente y a través de estas sensaciones creer que están llenos del Espíritu Santo, cuando de lo que se están llenando es de todo lo contrario. Sé que hay mucha gente pentecostal que está siguiendo nuestras conferencias, pero deben saber la verdad. El movimiento pentecostal no está siguiendo lo que en verdad la Biblia dice, sino están basados en unos hechos que no son sobrenaturales divinos, sino precisamente del otro lado. Que lo tengan presente, porque si no van a ser llevados al error, porque se van a dejar llevar por estas emociones, en vez de por el conocimiento del texto bíblico que aclara las cosas en realidad. Y hablando de manifestaciones satánicas ahora en Venezuela, descuartizó a su madre para salvar a Chávez, mató a golpes a su progenitora de 80 años y la desmembró. Declaró que Dios le ordenó el sacrificio para lograr la recuperación total del presidente de Venezuela. ¿Fue Dios? ¿Fue Dios quien le habló y dijo esto? Yo no sé en qué se habría puesto este señor, pero desde luego, cuidado donde nos metemos, porque Satanás crea esas voces en las mentes que hacen hacer estas barbaridades. Son posesiones demoníacas, esquizofrénicas, que lo único que consiguen es hacer atrocidades, y ellos pensando que sirven a Dios. Y Satanás campando por sus anchas. Y hablando de Venezuela, mirad lo que vamos a leer aquí. 3 millones de fieles honraron a la Divina Pastora. Militares interrumpen la Eucaristía porque el obispo no rezó por Chávez. Y bueno, ya veis una situación política también en todo esto, ¿eh? En el occidente de Venezuela se llevó a cabo por 157 años consecutivos la más multitudinaria demostración de fe que ocurre cada año en este país. En medio del principal oficio religioso, Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, quien presidió la Eucaristía, fue interrumpido por las autoridades militares por no pedir por la salud del presidente Chávez. Con la asistencia de 3 millones de fieles se llevó a cabo el pasado lunes 14 de enero en Barquisimeto, ciudad ubicada a 270 kilómetros al oeste de la capital venezolana, la ya secular procesión en homenaje a la Divina Pastora. Nosotros nos vamos a centrar más en esto, ¿eh? Dicha fiesta religiosa se considera la tercera concentración mariana más grande del mundo, solo superada por las de la Virgen de Guadalupe en México y la Virgen de Fátima en Portugal, primera y segunda respectivamente. Un culto que se remonta a San Isidoro de Sevilla. La devoción a la Divina Pastora procede de Sevilla, España, donde el capuchino Isidoro de Sevilla la recibió como revelación en sus sueños. ¿Creéis que Dios le revelaría esto? Evidentemente no. Pero ya veis cómo empieza todo. Asegura que dicha imagen él la describió de manera detallada a Alonso Miguel de Tobar, quien realizó un cuadro con la imagen de la Virgen, con sombrero pastoril, cubierta por un manto azul, sosteniendo en su mano izquierda al niño y apoyando la derecha sobre un cordero, y fue bautizada como Divina Pastora de las Almas. Pasado un tiempo, el escultor Francisco Ruiz Gijón la esculpió en tamaño natural y se sabe que en 1705 fue llevada en su primera procesión en España. En Venezuela, el comienzo de la veneración a la Divina Pastora se puede rastrear en el siglo XVIII, año 1736 para ser preciso, cuando el párroco de Santa Rosa, en aquel entonces una población independiente de Barquisimeto, fundada en 1673 por una familia de indios cayones, encargó al propio Francisco Ruiz Gijón que le hiciera una estatua de la Inmaculada Concepción. Las crónicas narran que pasado cierto tiempo llegó a dicha población una imagen de la Divina Pastora.
Al apenas descubrir el error, el clérigo comenzó las labores para su devolución, y luego de embalar de nuevo la figura, aseguran que la misma se hizo tan pesada que no hubo maneras de levantar el cajón donde había colocado la imagen. De ese modo nació una devoción entre los parroquianos, quienes interpretaron esto como una señal celeste para que la Divina Pastora se quedara entre ellos. Años más tarde, en 1812, un feroz terremoto asoló a Venezuela y el templo donde se referenciaba a la representación mariana fue destruido, pero quedando intacta su imagen. Ello reforzó entre la feligresía de Santa Rosa que la Virgen quería quedarse siempre entre ellos para protegerlos. A mediados del siglo XIX se terminó de consolidar la devoción hacia ella y comenzó a configurarse el masivo fenómeno de fe que este pasado 14 de enero se manifestó nuevamente por las calles de esta población hoy en día y ha integrado urbanamente a la ciudad de Barquisimeto. Ya veis, sucedió una desgracia, se cae toda la iglesia donde está la imagen y la imagen queda intacta. Esto ha sucedido en otros lugares. Recordemos como también en la Virgen del Pilar, en Zaragoza, cae una bomba durante la Guerra Civil y allí no explota, y la imagen también se queda intacta, etcétera, etcétera, y aún la tienen colgada allí en exposición. Pero aquí el templo fue destruido, la imagen de talla quedó intacta. Satanás también actúa, y evidentemente sabe que causando una situación así, enseguida la gente que va a decir, ¡un milagro, milagro!, y ya estamos. En 1855 se desató en Venezuela una epidemia de cólera que diezmó el país. Se asegura que en la zona de Barquisimeto la peste se cebó de manera cruenta. Fue así como un grupo de vecinos, desesperados ante la ferocidad de la enfermedad, decidieron sacar en procesión por las calles de Barquisimeto la imagen de la Divina Pastora solicitando su misericordia. Se asegura que el sacerdote Mecario Yepez, quien era párroco de la iglesia de la Concepción y aquejado por el cólera, imploró a la Virgen ser la víctima final en la zona, que él fuera el último en morirse. Asegura la tradición oral que en efecto el deseo del hombre de iglesia se cumplió, ya que ese día falleció y a partir de ese mismo día cesó la epidemia. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Yo no lo sé. En conmemoración de sus hechos, cada año un mar de creyentes que crece cada vez más acude de todas partes de Venezuela y del extranjero, desborda las calles de Santa Rosa. Este año se estima que la cantidad de asistentes rondó la cifra de 3 millones de personas, las cuales recorrieron en procesión los 7,5 kilómetros que separan el templo de Santa Rosa de la catedral de Barquisimeto. ¿Qué cantidad de personas están siendo engañadas bajo este tipo de milagros embaucadores? 3 millones de personas, y va increciendo. Antes de iniciarse la procesión, Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, presidió la Eucaristía en compañía del arzobispo de Calabozo, Monseñor Manuel Díaz, así como de Monseñor Trino Valera de la Arquidiócesis de Guanare. Monseñor López, en su homilía, hizo un llamado contra la violencia y dijo a los feligreses: «Ante la imagen venerable de la Divina Pastora les manifiesto que me preocupa tanta violencia, tanto crimen. Matar no es querido por Dios, el homicidio es pecado, el suicidio es pecado, hermanas y hermanos, la vida es sagrada, respetemos las vidas, la violencia nos destruye, procuremos vivir en fraternidad». ¿Ya veis? Se aprovecha a dar un mensaje bueno en presencia de la imagen de la Divina Pastora. Durante el oficio religioso se vivieron momentos de elevada tensión, cuando momentos antes del ofertorio, el general Freddy Hernández Parababi, el jefe de la 14 Brigada de Infantería y del jefe del Comando Regional 4 de la Guardia Nacional, general Octavio Chacón, subieron a la tarima donde se efectuaba la misa para alarle las orejas a los curas, según palabras del propio Parababi, por no haber saludado a las autoridades nacionales ni haber pedido por la recuperación del presidente Chávez. Superado el irrespeto al protocolo eclesial, los oficios religiosos se desarrollaron con normalidad para luego hacer el mencionado recorrido. El recorrido de la venerada imagen bajo una férrea escolta militar, la cual fue severamente criticada por los asistentes, ya que impidieron en todo momento que los devotos se acercaran a menos de 2 metros de la imagen, tomó 7 horas bajo un sol implacable que mantuvo la temperatura por encima de los 30 grados centígrados. A lo largo de la ruta se escucharon numerosos testimonios de hechos milagrosos atribuidos a la Divina Pastora, como la proclaman sus seguidores, quienes acudieron a pagar diversas promesas por los favores concedidos.
Cumpliendo con la más rancia tradición de atención al peregrino, una incontable cantidad de instituciones y personas repartieron gratuitamente agua, naranjas y mandarinas para calmar la sed de los viandantes. También hubo quienes entregaron comestibles a los asistentes, o sea que hicieron una buena labor. Pero ya veis cómo la gente dice de que suceden milagros atribuidos a la Divina Pastora, y esto hace que cada vez más gente y más gente y más gente se vaya añadiendo, vayan creyendo en esto. ¿Y en manos de quién caen? Del espiritismo. Es catolicismo, pero es espiritismo. Y bien, hablando de espiritismo, hablando de que en verdad hay adoraciones satánicas camufladas, vamos a ver algo que muchas personas ignoran, pero que realmente vale la pena conocer. Vamos a hablar sobre el altar hacia el oriente. ¿Qué es esto? ¿Os habéis planteado nunca cómo describe la Biblia cuando habla del santuario que llevaban los israelitas, el tabernáculo que se montaba y se desmontaba, que luego fue el templo de Salomón, ya fijo en edificio? ¿Cómo estaba encarado? La entrada la tenían por la parte este, donde sale el sol. Pero el lugar donde estaba el arca, la presencia de Dios, estaba precisamente en el lado oeste, donde se ponía ya el sol. Diréis, bueno, ¿y qué? Si recordamos episodios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta, como en el libro de Ezequiel, si no recuerdo mal, se habla de que dentro había gente postrada, los sacerdotes, cuando habían caído ya en el lado satánico, siendo pueblo de Dios, adoraban mirando ¿hacia dónde? Hacia donde salía el sol, el oriente. Todo lo contrario a como estaba dispuesto la presencia o la manifestación de la gloria de Dios en el santuario. Todo lo contrario. ¿Por qué ellos miraban al sol? ¿Adoraban al sol? ¿Solo porque es fuente de vida? No. Porque el sol fue creado por Dios, pero ellos no adoraban al Dios creador, sino que adoraban al sol, no porque en verdad era solo fuente de vida, sino porque en verdad se cogía la representación de la divinidad que ellos entendían, que era el mismísimo Satanás. Esto hay que tenerlo muy claro. El culto pagano al sol de todas las épocas y de todos los lugares es adoración a Satanás, no solo al astro rey que llaman. Pues bien, una vez dicho esto, vamos a pensar cómo están dispuestas las iglesias católicas, las catedrales católicas. ¿Os lo habéis planteado? Vamos a ver todo esto. El Vaticano prepara un manual para ayudar a celebrar a los sacerdotes y asistir bien a la Eucaristía. El cardenal Cañizares escribe aquí, o habla aquí, y llega un momento en que nosotros nos vamos a ir precisamente a esta frase subrayada en rojo. Subrayó la necesidad de la noción del misterio y de algunos particulares interesantes que se respetaban, como el altar hacia el oriente, y que no se pierda el sentido sacrificial de la Eucaristía. ¿Dónde está situado el altar? Hacia el oriente, todo lo contrario de lo que nos habla donde estaba el santuario de Dios, ubicada la presencia de la gloria de Dios, que estaba en el otro extremo, totalmente opuesto. ¿Por qué ellos hacen esto? ¿Empezáis a daros cuenta de algo? Vamos a ver ahora un escrito de masonería y simbolismo, que no está escrito por alguien que especula sobre masonería y se inventa cosas, sino por un propio masón. Y luego nos daremos cuenta en los comentarios de gente que escribe cómo realmente, tanto él como los que comentan allí, son masones. Es un artículo excelente, excelente en el sentido
de que vamos a comprender al leerlo el porqué de estas cosas y de otras que hemos venido presentando en el tema de las puertas dimensionales, como incluso las vírgenes negras. Vamos a ver precisamente este artículo, porque realmente no tiene desperdicio, aunque haremos un especial hincapié en algún punto en concreto, vinculado a lo que hemos venido presentando en estos momentos. Las antiguas catedrales góticas y el templo masónico. ¿Hay una conexión entre las catedrales góticas y los templos masones? Mirad cómo aquí nos ponen ya la fotografía de la maqueta del templo de Jerusalén. Todos conocemos el mito del templo de Salomón. Dice el mito del templo de Salomón. En verdad existió, no fue un mito. De donde se dice que está copiado el modelo de los templos masónicos, cosa que no es falsa. ¿Veis? Ellos mismos dicen que no es falso. Los templos masones están copiados del templo de Salomón. Y aquí ya empezamos a ver unas vinculaciones extrañas. Pero si solo nos quedamos con que el templo masónico es una copia física del contenido del que el rey Salomón ordenó construir a Hiram, estaríamos siendo ciegos, pues en ello va mucho mayor significado que lo que solo perciben nuestros sentidos. Yo no sé si veis que aquí debajo nos ponen también un templo con unas escaleras, 2 columnas en la entrada, ¿os recuerda algo a las logias masónicas? Y que al final veis que hay unas escalerillas que suben, ¿y qué se encuentra aquí? 2 leones alados con cabeza humana. ¿Como quién? Como los bajorrelieves que aparecen, ¿dónde? En Babilonia, que es precisamente el que, todo lo contrario a lo que Dios quiere. Bien, sigamos. Ya veis este dibujo que tenéis aquí, un laberinto, del cual también hemos hablado en nuestras conferencias. Los templos masónicos, al igual que las catedrales góticas, tienen expresados un profundo simbolismo, apoyado en la astrología, el hermetismo, la alquimia y la cábala cristiana. ¿Cábala cristiana? Pues sí. De la cual los templarios fueron quizá portadores importantes hacia las tierras europeas más interiores, quedando posteriormente reflejadas en la arquitectura gótica de las catedrales medievales, que comparten con los primeros la característica de estar llenos de simbolismos sobre alquimia, hermetismo, astrología y en general símbolos propios de la ciencia antigua. Recordemos que la Edad Media señala en la historia la máxima expresión de la representación simbólica en casi todos los ámbitos, ya que para la época Occidente está saliendo de la Edad Oscura y el conocimiento comienza a salir de los monasterios, donde solo estaba al alcance de algunos monjes letrados. Pocos eran los que tenían la habilidad de leer y habían aprendido de los antiguos escribanos la técnica de la escritura. Por ello, la forma más práctica de enseñar o comunicar las ideas era la vía hablada o el ejercicio mismo de los oficios. También es importante comprender que siendo la Iglesia cristiana la religión del Estado, o sea, en verdad la Iglesia católica, no cristiana, ha adquirido un poder desmedido al momento de la Edad Media que la ha llevado a cometer excesos, erigiéndose en juez y decidiendo cuál es el conocimiento que debe entregarse al pueblo y cuál no, incluso a consecuencia de la muerte para aquellos que se atrevieran a plantear ideas que estuvieran fuera del dogma cristiano aceptado por la Iglesia. Ya veis que aquí está haciendo un poco de historia. Por todo ello, el símbolo adquiere un carácter especialmente importante, pues permite el planteamiento de ideas que pudieran ser consideradas heréticas, ocultas en las imágenes y obras de la época. ¿Os habíais planteado esto? Está lleno de simbologías. Lo que veis no siempre es lo que parece ser, sino que son cosas que tienen una implicación oculta, que si tú conoces, vas a captar el mensaje que quieren decir, que si ellos decían abiertamente, podrían haber tenido problemas, teóricamente. Siendo estas disponibles solo para aquellos con la capacidad de mirar más allá de lo evidente. Ya vimos en las conferencias cómo la simbología es parte fundamental para que nuestro cerebro capte muchas cosas sin decir nada.
y que evidentemente ya veis que el lado oculto, el lado oscuro, utiliza y mucho. En contraposición, en el siglo XVIII fue el reino de la aristocracia y del ingenio, de los abates cortesanos, de las marquesas empolvadas, de los gentilhombres con peluca, benditos tiempos de los maestros de danza, de los madrigales y de las pastoras de Watteau, siglo brillante y perverso, frívolo y amenerado, que había de ahogarse en sangre, fue particularmente nefasto para las obras góticas. Arrastrados por la fuerte corriente de decadencia que tomó, reinando Francisco I, el nombre paradójico de Renacimiento, incapaces de un esfuerzo equivalente al de sus antepasados, ignorando completamente el simbolismo medieval, los artistas se dedicaron a reproducir obras bastardas, sin gusto, sin carácter, sin intención esotérica, más que a continuar y perfeccionar la admirable y sana creación. Arquitectos, pintores y escultores, prefiriendo su propia gloria a la del arte, acudieron a los modelos antiguos desfigurados. Los constructores de la Edad Media habían heredado la fe y la modestia. Artífices anónimos de verdaderas obras maestras edificaron para la verdad, dicen ellos, la verdad, para la afirmación de su ideal, para la propagación y el ennoblecimiento de su ciencia. Los del Renacimiento, preocupados sobre todo de su personalidad, celosos de su valor, edificaron para perpetuar sus nombres. La Edad Media debió su esplendor a la originalidad de sus creaciones, el Renacimiento debió su fama a la fidelidad servil de sus copias. Aquí una idea, allá una moda, de un lado el genio, del otro el talento. En la obra gótica, la hechura permanece sometida a la idea, en la obra renacentista la hechura domina la idea y la borra. La una habla al corazón, al cerebro, al alma, es el triunfo del espíritu. La otra se dirige a los sentidos. Es la glorificación de la materia. Del siglo XII al XV, pobreza de medios, pero riqueza de expresión. A partir del XVI, belleza plástica, mediocridad de invención. Los maestros medievales supieron animar la piedra calcárea común. Los artistas del Renacimiento dejaron el mármol inerte y frío. El antagonismo de estos dos periodos, nacidos de conceptos opuestos, explica el desprecio del Renacimiento y su profunda repugnancia por todo lo gótico. Esto es lo que ellos dicen, Semejante estado de espíritu tenía que ser fatal para la obra de la Edad Media, y a él debemos atribuir en efecto las innumerables mutilaciones que hoy en día deploramos. Es sumamente interesante observar que las catedrales góticas son bellos libros de imágenes que se levantan en nuestras plazas, desplegando hasta el cielo sus hojas esculpidas en piedra. ¿Os habéis fijado cómo son las catedrales góticas? ¿Qué tipo de campanarios tienen? ¿Qué finalización? Con esas puntas o terminando en punta, pero que además tienen siempre 8 puntos, como 8 cosas que sobresalen en esa culminación de esa punta. El 8, símbolo de la cosmología del universo, del infinito, porque ya sabéis lo que es un 8, ¿no? Un 8, empezáis por un lado, vais siguiendo y es un circuito que nunca termina. Pues en todo esto se basó el movimiento gótico, estaba basado precisamente en esta gente que trabajaba en ocultismo. Luego vais a ver hasta de dónde procede la palabra gótico. ¿Os lo habíais planteado alguna vez? Ya veréis. Son obras maestras mudas, verdaderos maestros sin palabras y sin voz. ¿Por qué? Porque a través de los símbolos muestran, por lo que pueden ser consideradas hermanas mayores de los manuscritos y textos escritos. Poseen la ventaja de no necesitar traducción, pues su lenguaje va dirigido al alma de los humildes y cultos por igual. Históricamente las catedrales han sido refugio hospitalario de todos los infortunios, pues los enfermos acuden a ellas a implorar sanación divina. La historia las ha convertido en asilo inviolable de perseguidos y sepulcro de difuntos ilustres. Nadie puede negar que las catedrales fueran en su apogeo núcleos intelectuales y morales de la colectividad del medioevo, otrora centros de actividad pública, apoteosis del pensamiento, del saber y del arte. Ahora nosotros vamos a una iglesia católica que sea así, y todos estos conceptos normalmente no los tenemos presente, pero eso en su momento fue un pilar básico, y aún lo siguen siendo. Eran así esfinges de piedra,
educadoras, iniciadoras primordiales y guardianes seculares del patrimonio ancestral, o sea, de un conocimiento ancestral. Las gentes han acudido a ellas a hablar con las piedras, a interrogarlas en piadosa peregrinación. El arte y las ciencias escapan de los monasterios y se plasman en la arquitectura de las catedrales, que terminan por convertirse en centros laicos de enseñanza exotérica en la época. Según Víctor Hugo, son el compendio más cabal de la ciencia hermética. Está hablando Víctor Hugo. ¿Os suena de algo este famoso escritor? Pues también estaba relacionado con todo esto. El famoso Víctor Hugo, ya veis, habla del compendio más cabal, entre comillas, de cabalísticas, de la ciencia hermética. Los alquimistas del siglo XIV se reúnen en ellas todas las semanas, el día de Saturno, para estudiar allí mismo el bello libro de piedra y sus misterios simbólicos. ¿Cuándo es el día de Saturno? Ah, es curioso, ¿eh? Es curioso. ¿Sabéis? Hay personas que dicen de que en verdad, y eso es una solemne barbaridad, que el sábado no proviene de sábat hebreo, reposo, sino que proviene de Saturno. Y esto no es así en absoluto. Pero estas personas prefieren decir esto porque les va bien, precisamente porque ellos son conocedores de estos misterios ocultos y seguidores de ello. Y utilizaban el día de Saturno, o sea, ya veis hasta qué punto Satanás siempre copiándolo de Dios, para estudiar allí mismo el bello libro de piedra y sus misterios simbólicos. ¿Sabíais esto? No solo se centran en el domingo, sino que aprovechaban los días de Saturno para hacer también estas cosas. Y ahora vais a ver qué cosas tan interesantes vamos a encontrar. Así es como los masones, constructores de la época, adquieren importancia y relevancia superlativa, pues son ellos los que labran la piedra y son capaces de plasmar en las obras todas las ideas que salían de los monasterios, posando en estas los contenidos de sabiduría, hermetismo, cábala y alquimia, sin levantar sospechas en los inquisidores y fanáticos del dogma, cuyos ojos estaban cegados por el poder y desprecio del conocimiento vulgar. Bien, ya sabéis que la Inquisición también terminó con muchos de ellos, pero al mismo tiempo los de la Inquisición no se daban cuenta y estaban sirviendo a sus amos, que estaban puestos exactamente en lo mismo. Y así la cosa iba funcionando y no se estaban enterando de que en verdad estaban sirviendo a unos intereses. Pero claro, la Inquisición también, ¿qué hizo? Exterminó al auténtico pueblo de Dios, tanto como pudo. Y mirad ahora lo que viene aquí. Partiendo de la expresión, por demás popular, arte gótico, fonéticamente muy parecida a arte goético o mágico, y de allí a la deformación ortográfica argótico o la cábala tradicional, la catedral es una obra de art got o de argot, expresión esta última, que es en el diccionario se define como lengua particular que tiene interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que los rodean. Es pues una cábala hablada. Ya sabéis, se habla del argot futbolístico, ¿no? De ciertas palabras que son utilizadas solo para el fútbol, el argot de no sé qué, el argot de no sé cuánto, un lenguaje que solo entienden los que ya saben de qué va. Pues de eso viene el arte gótico, de transmitir conocimientos ocultos a la gente que ya sabía de qué iba la cuestión, y los otros veían una cosa y oh, qué bonito, o no, pero ellos no se enteraban del mensaje. Eso es lo gótico. Todos los iniciados se expresan en argot. Así no extraña la expresión, lo sabe todo, conoce el argot. Los iniciados, la gente que está puesto en estos temas. Tal es el caso de los francmasones, que fueron justamente los constructores de las obras maestras argóticas que admiramos en la actualidad. Se utiliza un argot, que es el nuevo orden mundial, ¿verdad? ¿De dónde procede eso? Porque la gente cree que el nuevo orden mundial, mira, es una cosa que, oh, bueno, todo irá bien y tal, pero en verdad, ¿de dónde procede el nuevo orden mundial? Y ellos lo utilizan tanto, es su argot.
quieren decir otra cosa verdaderamente muy distinta, y es que todo quedará supeditado a un poder, que será el del Papa, que además luego Satanás culminará del todo, pero es su argot, ¿entendéis? El argot es un dialecto maldito, expulsado de la sociedad, de la nobleza, de los círculos burgueses bien cebados y de los grupos culturoides que se han adueñado de la academia, que se han envuelto en el grueso abrigo de la piel de la ignorancia y la fatuidad. Así el argot ha quedado para una minoría de individuos que viven fuera de las leyes dictadas, de las convenciones, de los usos y del protocolo equivocadamente pomposo, estructurado para la alabanza del ego y su ceguedad. Entonces el arte gótico, goético, argot o argot, en efecto es el arte de la luz o del espíritu. ¿De qué espíritu? Raras son las excepciones en las que el plano de los templos góticos, catedrales, abadías o colegiatas, adoptan la forma de una cruz latina, como veis aquí a la derecha, tendida en el suelo. Esto sería visto desde arriba, por decirlo de algún modo, ¿no? Aunque vemos en algunos casos que lo que vienen a ser los brazos de la cruz asemejan más a brazos caídos o naves paralelas al cuerpo central, que es el caso de los templos masónicos y sus 3 columnas típicas. Como dice, brazos caídos. ¿Recordáis la cruz partida, la cruz quebrada, que también tiene brazos así? Cabe recordar que la cruz es un jeroglífico alquímico del crisol, donde la materia sufre su transmutación, tal como el Cristo sufre su pasión, donde muere para después resucitar purificado y espiritualizado. ¿Qué os parece esta explicación? ¿Por qué creéis que ellos llevan las iglesias en forma de cruz, las catedrales en forma de cruz, y llevan colgando crucifijos? ¿Porque en verdad esto es la pasión de Cristo? ¿O porque hay otro concepto detrás? ¿Qué era el símbolo de la cruz para el mundo del ocultismo y antiguo? Era el paso al mundo de los muertos, espiritismo, comunicación con muertos. Evidentemente se disfraza de cristianismo, Cristo muere en la cruz y ya está solucionado. ¿Entendéis? Siempre el gran engaño funcionando. Los iniciados saben el mensaje, el símbolo, los otros engañados como bobos. Con seguridad es conocida la revelación que se le hizo a Constantino de la cruz luminosa y la expresión vencerás en este signo. ¿Lo recordáis que estuvimos presentando el signo de Constantino, esa X con una P en un círculo redondo y con este signo vencerás? Bien, pues ya veis que dónde está todo esto. Adicionalmente, la cruz tiene la huella de los 3 clavos que se emplearon para inmolar al Cristo, materia, equivalente quizá a las 3 purificaciones características de las iniciaciones. Ya veis, cogen los 3 clavos de Cristo para decir que allí inmolan al Cristo materia, al Cristo cuerpo humano y tal. Ya veis cómo utilizan siempre ciertas palabras que en verdad a nosotros son simbolismos que muchas veces se nos escapan, y para ellos tiene connotaciones totalmente distintas a lo que podemos llegar a entender cuando leemos las cosas. El plano del edificio nos revela entonces las cualidades de la materia prima y su preparación para el signo de la cruz, que para los alquimistas tiene por resultado la obtención de la primera piedra o piedra angular sobre la que descansa la obra. ¿Qué hacen los católicos cuando se santiguan? No dicen por la señal de la Santa Cruz y empiezan pim pam y hacen con las manos el gesto de la cruz. ¿Qué hacen cuando también van y se dirigen a alguien que está ya palmando, muriéndose? ¿No le hacen le hacen el signo de la cruz? Pues en verdad todo va de lo mismo. De interés es observar que el mito de Teseo y su lucha con el Minotauro está representado en el laberinto emblemático en la obra gótica, representando sus 2 dificultades principales, el camino que hay que seguir para llegar al centro, donde se produce el combate con la bestia como representación del combate entre las 2 naturalezas, propias del mundo dual manifestado, y el camino que hay que seguir para salir nuevamente hasta llegar a la salida del lado del oriente. ¿Dónde? ¿Del lado cuál? Del oriente. La figura del laberinto
está al comienzo de muchas obras cabalísticas y manuscritos alquímicos, de la misma forma que se encuentra la entrada de las catedrales góticas en un mensaje que parece comunicar al fiel que se acerca al templo, que debe librar una batalla contra la bestia para ganar la cualificación necesaria para entrar al templo. Anda, ¿conocíais esto? Llamado el laberinto de Salomón, se presenta como una serie de figuras concéntricas interrumpidas en ciertos puntos, de manera que se forma un camino chocante de fuera hacia el centro y desde allí hacia afuera, atravesándolo de un lado al otro. ¿Recordáis que estuvimos hablando de cómo funcionaba el sistema hipnótico? Trabaja de fuera hacia adentro y después, ¿qué sucede? Que de dentro hacia afuera hay otra manifestación y ya se ha conseguido un objetivo. Pues así se trabaja. Interesante es aquí referirnos al hilo de Ariadna, que permitió a Teseo cumplir su misión y salir del laberinto ileso. Ariadna, araña, quiere decir, ¿acaso nuestra alma no es una araña que teje nuestro propio cuerpo? Caray, ¿acaso nuestra alma no es una araña que teje nuestro propio cuerpo? ¿Qué concepción están dándole a la palabra alma? ¿Es la connotación bíblica? No, para nada. Por otro lado, el Hiram masónico, el divino Aries, el arquitecto del templo de Salomón. En provenzal el hierro se llama Aram e Hiram, muy cercano al hierro e imán del griego, que atrae, toma, arrastra, ase. Así llegamos a aragno, iragno, o bien a iragno, viendo entonces que la palabra toma sentido en ambos conceptos, para adicionalmente expresar también el orto de un astro que sale del mar, de donde se derivan Arián o Ariane, que identifica el oriente, el sol naciente, ubicándonos en la Grecia antigua, portal de Asia y de Europa al mismo tiempo. ¿Veis a dónde va todo siempre? Dirección oriente, dirección sol. ¿Dirección quién? A Satanás. Y ahora he remarcado, lo veis en el extremo izquierdo de las imágenes, lo que a nosotros más nos va a interesar de esta temática. Si hasta ahora yo creo que era bastante interesante, porque mucha cosa seguro que se desconocía, vamos a mostrar ahora algo que también vale la pena conocer. A la derecha veis que hay un rosetón, ¿verdad? ¿Por dónde entraba el sol en las iglesias católicas, o por dónde entra? A través del rosetón principalmente, ¿no? Está calculado para que a cierta hora tenga toda la intensidad. El sol se manifiesta allí, por oriente. ¿Quién se manifiesta por allí? ¿Me entendéis, no? Característico también es, en la obra gótica, el simbolismo implícito, la ubicación del templo. ¿Cómo está puesto? Que invariablemente tiene una fachada hacia el poniente, donde está la entrada principal, y el crucero o brazos de la cruz que se forma en el sentido noreste al suroeste, o sea que la entrada está totalmente a la inversa de donde estaba en el tabernáculo de Dios, totalmente opuesto, al revés. Esta orientación tiene como finalidad que los fieles entren por occidente, o sea, por la izquierda, por decir algo, y se dirijan en derechura hacia el santuarium, mirando hacia la salida del sol, por lo que simbólicamente salen de las tinieblas y se dirigen hacia la luz. Pues toma, es que resulta que es todo lo contrario en verdad. Lo que hacen es dirigirse por la disposición a la adoración a Satanás, a las tinieblas, aunque salga el sol. Mirad qué forma de trabajar tan bien camuflada tienen. Todo lo contrario a donde estaba el sumo, donde se dirigía el sumo sacerdote una vez al año, en presencia de la gloria de Dios que se manifestaba sobre el arca de la alianza, que estaba en el lado opuesto a donde ellos ponen el santuario. ¿Entendéis? Todo lo contrario. Como consecuencia de esta ubicación, los rosetones que adornan la entrada principal y los que adornan las entradas de los cruceros se iluminan en horas diferentes, siendo el rosetón septentrional el que nunca se ilumina directamente por los rayos del sol. El rosetón del suroeste se ilumina con el sol de mediodía, y el último,
con los rayos del poniente. El rosetón representa la acción del fuego y su duración, representándose en él los movimientos de la materia excitada por el fuego elemental. O sea que el rosetón por donde entraba ¿el sol qué es? ¿No es en el fondo fuego? Pues ya lo veis, cómo va cuadrando el asunto. Encontramos rosetones representando estrellas radiadas de 6 puntas, y esto lo vamos a mostrar también en la conferencia sobre el 666, el milenio que la haga, porque ya no sé cuándo la podré hacer, llamadas también estrella de los magos. Anda. ¿Recordáis que estuvimos hablando de la estrella de los magos de Oriente? Por su alusión a ser el astro guía de los magos en su viaje hacia el lugar de nacimiento del Salvador, que a su vez es el sello de Salomón. Pues no, señor, esto no es así. Esa estrella de 6 puntas es el simbolismo satánico por excelencia, de adoración satánica primordial. No es la estrella que siguieron los magos de Oriente. Los magos de Oriente siguieron a unos ángeles que juntos emitían tal cantidad de luz que parecían una estrella y los guiaron precisamente hasta el lugar del Salvador. ¿Qué diferencia y cómo Satanás es capaz de tergiversar las cosas? Y toda esta gente iniciada de estos misterios se están tragando lo que Satanás quiere que crean. El mito de Eneas, en el que se señala entre sus peripecias que vio todos los días y durante el día la estrella de Venus hasta que llegó a los campos laurentinos, donde dejó de verla, lo cual le dio a entender que aquellas eran las tierras señaladas por el destino. ¿Sabéis que Venus está aquí parado, que es el lugar, teóricamente, por este misticismo, de alguien que está allí? ¿Quién es? Satanás. Sí, ellos creen que Satanás está en Venus, sí, y por eso se hace el culto a la estrella de 5 puntas también, porque es el recorrido que Venus hacía, que formaba esa estrella de 5 puntas en el espacio. O sea, mirad qué vinculaciones. En la iconografía simbólica, la estrella sirve para designar tanto la concepción como el nacimiento. ¿Entendéis por qué ahora a las Venus se las pintaba saliendo de una ostra? Era un símbolo de nacimiento. Pero además, ¿por qué se les llamaba Venus? Porque eran representaciones simbólicas de la veneración a Satanás. Cuando veis cuadros de esas épocas, grabados de esas épocas, en verdad esto tenía una simbología que era adoración satánica. Lo mismo que el alma humana tiene sus pliegues secretos, qué cosas que dicen, así los templos tienen sus pasadizos ocultos. Su conjunto se extiende bajo el suelo del templo y constituye la cripta del griego. Su significado es oculto. Ya veis que hay en muchas iglesias católicas, ¿no dicen que debajo hay criptas? Pues es oculto. Lo oculto, Satanás siempre jugando a lo oculto, porque lo oculto atrae el misterio, ¿verdad? En cambio Dios, todo siempre tan claro. En este lugar profundo, húmedo y frío, el observador experimenta una singular sensación que le impone silencio. Ya veis, se trabaja con los sentidos, ¿eh? La sensación del poder unido a las tinieblas. Madre mía. Antaño estas cámaras en los templos servían de morada, ¿a quién? A la estatua de Isis, que posteriormente se transforman con el cristianismo en vírgenes negras, y lo dice un masón. El atributo de la Virgen, anterior al cristianismo, es la tierra antes de su fecundación, que pronto será animada por los rayos del sol. ¿Recordáis de dónde procede todo esto? De Babel. ¿Recordáis quién es Isis? Semiramis. ¿Recordáis quién la fecunda? Nimrod, cuando dicen que ya está muerto, que se ha puesto como el sol, y un rayo es como su esperma que la fecunda a ella, y nace el niño que es Tamuz. Y luego se adora
a Isis, o sea, Semiramis, con el niño en brazos, que es Tamuz, y luego estas representaciones pasan a ser, en el cristianismo católico, la adoración a la Virgen con el niño. Toma ya. Qué jugada, ¿eh? Y ya habéis visto 3 millones de personas adorando por allí, no sé cuántos más por el otro lado, con sus milagros y sus historias. ¿Cómo juega Satanás, eh? ¿Cómo juega? Pero aún hay más, aún hay más. Hagamos un pequeño paréntesis para hablar un poco sobre el culto a Isis, la Ceres egipcia, ya sabéis que tuvo distintos nombres, depende del lugar, del cual poco sabemos por ser muy hermético y misterioso. Todos los años se festejaba solemnemente a la diosa, con el sacrificio de un buey. Ya veis, ¿recordáis que hicieron? Antes hemos hablado en la primera parte de la conferencia, en el apartado de noticias, ¿qué hicieron los hebreos mientras esperaban a Moisés que bajara con los 10 mandamientos? ¿No hicieron un becerro de oro? Porque eso tenía ya una significación. Ya lo hemos visto en anteriores conferencias, ¿no? Y según Herodoto, después de los sacrificios, hombres y mujeres en número de varias decenas de millar, se propinaban fuertes golpes. ¿A qué os suena esto? Ah, flagelaciones, y venga a andar con descalzos o con garbanzos en los pies y dándose de golpes y latigazos, sangrándose, como hacían también, ¿quién? En la Biblia. Recordemos siempre la historia, porque el pasado nos da el conocimiento del presente y del futuro. Si olvidamos el pasado, la hemos pifiado porque caemos en lo mismo. Satanás nos va a embaucar. ¿Qué sucedió con Elías? ¿Lo recordáis? ¿Qué sucedió con los sacerdotes de Baal, invocando a su Dios? Se zajaban, se hacían sangre, invocando a su Dios. ¿Qué hace el catolicismo? ¿No hacen acaso eso? ¿No hacen también esto el Opus? ¿No hacen esto en las procesiones? ¿De dónde surge todo esto? ¿De Dios? Nunca mejor dicho. Y un cuerno no surge de Dios, surge de Satanás. Ya veis cómo el catolicismo lo único que hace es seguir lo que ya se hacía en el paganismo más absoluto. Los griegos, al igual que los egipcios, guardaban silencio absoluto sobre los misterios del culto a Ceres. La revelación del secreto de esas prácticas a los profanos se castigaba con la muerte. Se consideraba incluso un crimen prestar oídos a su divulgación. ¿Qué sucede en las logias masónicas? ¿No se hacen juramentos también de que se les cortará la lengua y no sé qué y no sé cuánto si dejan ir alguno de sus mensajes fuera de los iniciados y demás? Ahora dicen, no, esto era una forma de hablar solo, pero ya veis que cuando alguno se pasa, termina mal de verdad, ¿eh? Puedo deciros que esta semana mismo estaba hablando con una persona que sabía muchas cosas sobre la masonería, estaba muy bien aposentada económicamente, les interesaba mucho, y después de saber muchas cosas y no querer pertenecer a esa masonería, estuvieron a punto de matarla en varias ocasiones a esta persona. Gracias a Dios sigue viva, porque ella se dio cuenta de que esto no provenía de Dios. Mirad cómo funciona el asunto. Claro que no todos los masones actúan así, por supuesto, porque hay muy buenas personas también entre ellos, pero están en el error. Pero las cosas por arriba cambian bastante. Vamos a seguir con la lectura. La entrada al templo de Isis, al igual que al de Ceres, estaba rigurosamente prohibida a todos los que no hubieran recibido la iniciación. Sabemos que los misterios del culto se dividían en 4 categorías: el hierofante, encargado de instruir a los neófitos, el portaantorcha, que representaba al sol, el heraldo, que representaba la luna. En Roma, las cereales se celebraban el 12 de abril. En las procesiones llevaban un huevo, símbolo del mundo, y se sacrificaban cerdos. ¿Qué hacéis por Pascua? Vais a las pastelerías y ¿qué compráis? La mona de Pascua. ¿Y qué es la mona de Pascua? Un huevo de chocolate ahora, pero un huevo. ¿Y de dónde sale todo eso? Pues de esto, de adoraciones satánicas. Se pinta de catolicismo y como está bueno además porque es de chocolate, ñaca. ¿Pero entendéis?
todo es lo mismo, adoración totalmente satánica. Y además se sacrificaban cerdos, el animal inmundo por excelencia, que en Levítico 11 Dios dice muy claro que nada de nada, porque es de lo peor que hay. Elena White habla de las implicaciones de este animal si se ingiere, sobre incluso no solo nuestro físico en salud, de cuerpo, sino además de esta nuestra mente y, cómo no, en consecuencia, nuestra parte espiritual queda afectada. Tanto Isis como Rea o Cibeles, que es lo mismo, llevan el epíteto de madre de los dioses, con lo cual parecen ser expresiones de un mismo principio. En particular, Cibeles era adorada en Frigia, bajo la forma de una piedra negra caída del cielo. Una piedra negra caída del cielo, ¿qué es? Un meteorito, ¿no? ¿Qué hay donde se junta el mundo islámico en la Meca? ¿No es lo mismo acaso? ¿Ah? ¿Y por qué el mundo islámico va allí y tiene que hacer eso una vez en su vida al menos? Porque detrás del Islam también hay la misma adoración satánica, y ellos ni lo saben, la mayor parte de ellos ni se enteran. Bueno, también cabe decir que ¿dónde va el Madrid a celebrar sus títulos? A la plaza de las Cibeles. ¿Y dónde va el Barça a celebrar sus títulos? A la Moreneta de Montserrat. Ahí va, ¿no? Antes se hacía mucho, la Virgen Negra de Montserrat. En fin, que... y la gente ni se enteran, claro. En particular, Cibeles era adorada en Frigia, bajo la forma de una piedra negra caída del cielo. Famosa es la actitud de la diosa Isis, como apartando un velo, de donde aparece la expresión popular del velo de Isis. Note el lector como todas las catedrales góticas poseen en sus criptas imágenes de vírgenes negras, y como todas tienen en sí mismas nombres que son advocaciones de la Virgen, que aun cuando así se ha declarado, no quiero yo relacionar con la Virgen María en particular, sino más bien con la referencia a la Virgen que será madre en potencia, o bien la tierra que espera ser labrada para producir frutos. Y ellos creyéndose que adoran a la Virgen María. Lo anterior solo quiere ser un pequeño indicio, que permita a los ojos inquietos ir más allá y detectar más símbolos ocultos en la obra, pues son tantos que es posible escribir toda una enciclopedia y aún tendríamos que continuar buscando, si pretendemos detectarlos todos. En todas están expresados simbolismos relativos a la ubicación del altar y el número de gradas que lo levantan del nivel del suelo. ¿Recordáis cuando hablábamos de el papado, o sea, del Papa haciendo viajes por ciertos lugares cuando le preparaban el lugar donde él se iba a aposentar en su trono? Que tantas veces contábamos los escalones hasta llegar a él, etcétera, y en las misas y demás, porque todo tiene este simbolismo. El número de gradas también es importante para determinar por su cantidad qué simbolismo quieren decir. ¿Entendéis? No hay nada de agua clara por ningún sitio. Las columnas que adornan las naves y las tallas de estas se corresponden con el trabajo alquímico, y su ubicación se corresponde a sucesos astrológicos y astronómicos que maravillaban a los sabios alquimistas y astrólogos de la época. La presencia de los 4 elementos es ineludible en la obra, al igual que los 4 mundos representados en el árbol de la vida. No es casual el nombre femenino y la función de útero que tienen los templos, formando, o más adecuado decir, gestando a los que en él penetran con la sabiduría de la ciencia oculta. ¿Qué es el obelisco? ¿No es el símbolo fálico? Y además, ¿dónde está puesto? Que hay a su alrededor un círculo que representa el órgano femenino. Pues es lo mismo en los templos, lo mismo. Se fecunda la sabiduría de la ciencia oculta que penetra en ellos. ¿Vale? Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y ya veis que hay siempre detrás astrología. Astrología. Recordad que ahora os he dicho lo del obelisco y el circulito,
como está precisamente en la plaza de San Pedro, en el mismísimo centro, delante mismo del Vaticano, de la fachada principal. ¿Y por qué os digo ahora esto? ¿Y por qué os hablo de astrología? Vamos a mostrar unas imágenes sobre ese obelisco y lo que hay en el suelo de ese obelisco. Y vais a ver una vez más a quién está sirviendo el Vaticano, si no siguen exactamente todo lo mismo que aquí estáis viendo. Haciendo un resumen de lo hasta aquí expuesto, vemos sin temor a equivocarnos que nada es casual en el diseño de los templos. Hay una carga de simbolismo en la ubicación y orientación de los mismos, apoyado en las leyes naturales y el gran astro, o sea, el Sol, que representa la luz por excelencia, el Sol, que en verdad, ya sabéis, que representaba ¿a quién? Por el mundo oculto, a Satanás, que en verdad se apropió de un título que también se le da a Cristo, que es el Sol de Justicia. Siempre ha querido ser Dios, siempre ha querido usurpar el lugar de Cristo, Satanás. Por eso cogió estas simbologías y lo pasó al mundo esotérico, mundo oculto, místico, con un conocimiento totalmente alterado de la verdad. Y ellos creen tener un gran conocimiento y están siguiendo a Satanás. Podemos decir también que los templos son diseñados y construidos basados en los mitos y símbolos del rito solar, no en balde considerado Dios único y primordial en casi todos los mitos y ritos de Occidente, aunque todo ello ha quedado velado por la intervención de las religiones diversas, que poco a poco se han ido montando unas sobre otras hasta dejar más o menos oculto el simbolismo primordial, ellos mismos nos lo están diciendo, a los ojos profanos, pero dejando una huella indeleble, a los ojos acuciosos del iniciado, que de forma clara son capaces de capturar los pequeños símbolos que ofrecen las pistas básicas para su entendimiento profundo. Este artículo, firmado por Nicolás Quiles, aquí veis una serie de letras, y después nos dice Logia Estrella de Occidente. Es un masón perteneciente a esta logia. Estas iniciales que veis aquí son palabras que quieren decir significado para ellos. Pero mirad ahora los comentarios que aquí aparecen. Le escribe a alguien que le dice, el templo de Salomón o templo de Jerusalén está orientado de oeste a este. Se entra por el este y la parte más sagrada, en la que se encuentra el Santo de los Santos, el lugar santísimo donde estaba el Arca de la Alianza y la presencia de Dios, está en el oeste. Contrariamente, los templos masónicos, al igual que los de la Iglesia Católica, están orientados de este a oeste. Escribe Daniel Albo Lasri. Y diréis, esto lo hemos dicho nosotros aquí, porque es verdad. Este debe ser cristiano, ¿sí? Le contesta el autor del artículo, caramba, qué alegría ver su comentario en mi página QH. Daniel Albo, para mí es un honor que se haya tomado el tiempo de hacer tan interesante y asertiva acotación a mi escrito. Estoy seguro que esa particularidad, aparentemente extraña, servirá para que muchos continúen sus indagaciones en el tema. Por ello, no me atreveré aquí a ofrecer una respuesta, ya que siento que mantener viva la pregunta es más importante que ofrecer una respuesta. De nuevo, gracias por su comentario, y para mí es un honor ver que usted me ha leído, ya veis, TAF, iniciales, y el ósculo de paz que corresponde entre nosotros. Le está escribiendo otro masón, un masón importante. Y resulta que el masón importante le está diciendo lo que nosotros hemos mostrado, porque en la Biblia aparece así, que esto es totalmente contrario, los templos masónicos y las iglesias católicas, como están dispuestas, a lo que Dios dijo a su pueblo que debía construir su tabernáculo y su templo. Porque una cosa es adorar a Dios, y la otra es la suplantación que hacen ellos, adorando a Satanás. Sí que hay que dar una respuesta. No hace falta dejar la especulación para que la gente busque y ya está.
hay que dar una respuesta contundente. O Satanás o Dios, no hay otra. Sabemos la verdad, ¿a quién vamos a seguir? Vamos a mostrar un testimonio, dejando ya este tema, que creo que valía la pena que conocieseis, porque realmente puede destapar a mucha gente que está tanto en la masonería como en el catolicismo, el engaño que están viviendo, para que salgan de allí y se entreguen de verdad a Dios y no jueguen con este juego de Satanás. Y hablando de estos juegos de Satanás, mirad este testimonio. La verdad es que es un testimonio de esos que a veces resultan un poco espeluznantes, ¿me entendéis? Mi nombre es Gustavo y te estoy escribiendo desde Argentina. Bueno, te comento que soy una persona normal, crecí en un hogar evangélico, cristiano, y desde niño que tengo visiones o experiencias espirituales, que al principio para mí era extraño, o sea, no lograba comprenderlo. Luego de leer mucho y tener muchas experiencias con seres espirituales, pude sacar conclusiones. Ojo, no creo ser una persona especial o superior al resto de los humanos. Yo creo que todos los hombres tenemos como un sexto sentido, una visión espiritual, pero en este mundo terrenal estamos tan distraídos que no logramos apreciar el mundo espiritual que nos rodea. Bueno, es su particularidad visión, ¿no? Cuando era niño he tenido muchos sueños extraños o visiones, algunos que luego recordar son como por ejemplo ver las estrellas del cielo y que todas se mueven y caigan como si fueran copos de nieve, o también ver y apreciar la caída del diablo a la tierra y perseguirme. Luego recuerdo tener una experiencia espiritual con un ser de luz, ángel. Recuerdo una mañana estar durmiendo en mi cama y luego sentir una luz fuerte y enceguecedora. Luego al abrir los ojos veo enfrente mía una luz muy intensa y blanca sin ninguna dirección. Al aclararse mi visión en medio de aquella luz aprecio un rostro hermoso. Luego puedo distinguir unas sandalias doradas y unas alas pero hechas de luz. Al ver este ser no me asusté ni me sorprendí, le hablé y traté como si fuera un amigo. Hablamos o tuvimos un diálogo, pero no puedo recordar la charla que tuvimos ni cómo terminó la aparición. Todos estos sucesos fueron en mi niñez. Luego, en mi etapa adolescente y adulta, he tenido más encuentros con seres de oscuridad, demonios. Creo que los seres de luz son más difíciles de encontrar. Ahora te comento algunas de esas experiencias con seres de oscuridad. Pero te paso a contar las experiencias más sobresalientes. A veces me despertaba en medio de la noche, pero al despertar no podía moverme o tener la capacidad de ver dentro de la oscuridad. Luego podía apreciar sombras o sentir presencias físicas, escuchar murmuraciones o risas en mis oídos. Una noche tipo 6 o 7 de la mañana estaba grabando unos DVDs y estaba muy cansado, luego me voy a acostar pero dejo la luz prendida por miedo. Me acuesto a dormir frente de mi computadora, al cabo de un momento me despierto y siento como mi cuerpo se empieza a inmovilizar, o sea, me di cuenta que algo malo iba a pasar. Luego de quedar totalmente inmóvil siento un dolor en la espalda y siento que una mano entra por mi espalda y llega hasta mi corazón para apretarlo fuertemente. Yo al no poder moverme y no poder hacer nada, se me da por mirar el monitor apagado de la computadora que tenía enfrente mío. Con el reflejo puedo apreciar una sombra negra que estaba detrás mío. Cuando veo esa sombra, automáticamente la sombra se desvanece y me suelta. Me levanto inmediatamente con un dolor en el pecho. Vaya situaciones, ¿no? Una noche también tipo 3 de la mañana, estaba durmiendo muy profundamente y luego me despierto gracias a ese sexto sentido o visión espiritual, algunos lo llaman el tercer ojo. Me despierto de golpe como si algo anduviera mal, me destapo a la altura de la cintura, como si fuera a levantarme de la cama, pero quedo inmovilizado a la mitad de la acción. Inmediatamente me di cuenta que algo iba a pasar, veo alrededor mío para ver si hay alguna sombra o algo, pero no vi nada, y no sé por qué, pero se me da por mirar mi hombro. Aclaro que esto fue en plena oscuridad, y puedo apreciar una bola de materia negra u oscura del tamaño de una pelota de tenis. Veo que esa bola oscura como que quería tomar forma de algo, pero al cabo de unos segundos se teletransporta al pie de mi cama y se desvanece lentamente. Después logro recuperar la movilidad de mi cuerpo. Otra noche también tipo 3 de la mañana, en resumen pasa exactamente lo mismo que el suceso anterior, hasta que intento levantarme de la cama y algo me inmoviliza. Luego de quedar inmovilizado puedo apreciar en la pared que está enfrente mío, en plena noche oscura, que algo se movía en un principio. Pensé que era un insecto, pero veo que la sombra de la pared empieza a tomar forma, y la forma que tenía era de como un lagarto de 1 metro de largo. Veo que esa figura se empieza a mover por la pared hacia el techo de la misma, pero el lagarto va desapareciendo cuando llega a la junta que hay entre la pared y el techo. Vuelvo a aclarar que esto lo vi en plena noche oscura. Otra noche también tipo 3 de la mañana me levanto de golpe, presentí que algo malo está sucediendo. En plena noche oscura, cuando me estoy por levantar de la cama, algo me inmoviliza y puedo apreciar un ser arriba de mis pies.
Este ser tenía la siguiente forma: cabeza de águila, torso humano, patas de cabra y alas en lugar de manos. Esta criatura se permaneció inmóvil mirándome de costado con las alas extendidas. Yo al ver este ser me llené de odio y bronca, no sé por qué, y preparo mi puño derecho para pegarle, pero automáticamente me inmoviliza la mano. Permanecí inmóvil por unos segundos contemplando esta criatura en plena oscuridad sin ningún tipo de luz. Luego este ser espiritual desaparece automáticamente e inmediatamente recupero la movilidad de mi cuerpo y con mi puño derecho logro golpear donde se encontraba este ser, o sea, en mis pies. Una vez, tipo 5 o 6 de la tarde, estaba acostado con mi netbook buscando información en internet y al cabo de un momento me quedo dormido, ya que esa noche no había dormido bien. Luego, pasado un tiempo, logro despertarme con un fuerte dolor en el pecho y como que algo absorbía mi vitalidad o espiritualidad, no sé cómo explicarlo, y me levanto totalmente inmóvil, abro mis ojos y puedo apreciar arriba de mi netbook un pájaro negro como si fuera un cuervo, pero no hecho de materia, sino de espíritu. Cuando logro mirarlo, este ser me absorbe más aún mi vitalidad y me hace cerrar los ojos como si fuera a desmayarme, pero logro recuperarme, vuelvo a abrir los ojos y puedo apreciar que la cabeza del pájaro cambia de forma, pero vuelve a absorber más mi vitalidad y me hace desvanecer y vuelvo a cerrar los ojos, pero inmediatamente me recupero y empiezo a invocar a Jesús y el pájaro negro desaparece y me levanto de mi cama con un fuerte dolor en el pecho. Ya veis, invoca a Jesús, patam, se acaba todo. Con el pasar de los años y varias experiencias con estos seres me di cuenta que hay un punto medio exacto entre estar despierto y dormido, donde puedes ver estos seres espirituales. Hablando con gente que practica Reiki me comentaron que ellos logran llegar a este punto con la meditación. Ya veis. Y no soy el único que tiene estas experiencias, algunos amigos también las tuvieron, aunque no suelo hablar de estos temas con personas que no hayan pasado por estas experiencias, ya que escapan a toda lógica humana. Al día de hoy mi única arma para combatir estos seres de oscuridad es el nombre de Jesús. Desde ya saludos cordiales. Actualmente no me estoy congregando en ninguna iglesia y nadie de mi familia practica espiritismo ni nada de eso. O sea, estas experiencias no solamente me pasan en mi casa, sino en cualquier lugar donde se encuentren estos seres. Esto me lo dijo en respuesta a lo que yo le pregunté, si él había tenido contacto con alguna situación de espiritismo, etcétera, etcétera. Bueno, ya veis que aquí habla con sus amigos que están puestos en Reiki, han pasado por experiencias, ya veis, de estos tipos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ir con cuidado con las amistades que también tenemos, porque su influencia no se queda solo en ellos, pasa también a los que tienen al lado. Yo no sé por qué esto le pasó a él desde niño. Quizás esta persona va a ser un ganador de almas y Satanás lo sabe y va por él como puede. Yo recuerdo que desde pequeño he vivido algunas situaciones, no exactamente como estas, distintas, de ángeles caídos, y estoy vivo porque Dios quiere. Pero yo no sabía por qué me pasaba esto. En mi casa no había espiritismo para nada. Yo sencillamente iba a la iglesia adventista. Luego, con el paso de los años, entiendes, bueno, quizás Satanás, que te conoce muy bien la psicología humana, sabía que ese crío quizás terminaría teniendo una particularidad que sería hablar a más personas del Evangelio, ¿no? Y como supongo que él sabe más por viejo que por diablo, intentó intimidarme y aún lo ha seguido haciendo muchas veces. Pero bien, sea como fuere, yo no sé si este es su caso, tampoco sé si realmente esto que me ha sucedido a mí ha sido por esto, pero da toda la sensación con el paso de los años que puede ir por aquí. Pero realmente estas cosas, ya veis, suceden, y hay más personas que me escriben cosas parecidas, y peores, y peores. Pero él sabe que en el nombre de Jesús esto se termina. Pero cuidado, debemos vigilar de entregarnos completamente a Dios y apartarnos de todo este mundo espiritual, de contacto con personas que estén puestos en esto y no quieran cambiar, porque hay que decirles la verdad para que cambien, y si quieren seguir en sus 13, nosotros no debemos estar en contacto íntimo con ellos, porque Satanás va a actuar también. Sea como fuere, solo tenemos una solución. Ya habéis visto ante esto el nombre de Jesús, y es verdad, yo os puedo afirmar que realmente es lo único que funciona. ¿Recordáis cuando empezamos a hablar en las puertas dimensionales de esas abducciones que solo en el nombre de Jesús se paraban también? Era tema extraterrestre, ¿no? Teóricamente, en verdad era lo mismo, ángeles caídos. Ya veis que Satanás está yendo a por todas, y cada vez a más personas las va a embaucar, de un modo u otro. Y bien, vamos a terminar
precisamente dando solo una pincelada del método Silva, esperamos, a ver si Dios quiere que la semana que viene podamos introducirlo un poco más. ¿Sabéis? La persona que nos dio ese testimonio sobre el método Silva, de cómo la Casa Real también estaba puesta y algunos famosos y demás, me escribió después y me añadió esto. Solo quiero añadir este párrafo para desenmascarar un poco más las maquinaciones diabólicas. Un abrazo. Termino diciéndote que discernir una operatoria o estrategia de destrucción una vez que quedas atado por participar en este método de descontrol mental. Esto ocurrió en mi caso y en el del amigo hermano que el Señor me guió a ayudar en su liberación, y supongo que el maligno lo hará con todos de manera similar. Satanás, siempre tratando de invertir y pervertir las cosas de Dios, destruyó la fuente de ingreso del varón, para que humillado la esposa asumiera la preeminencia, la cabeza del hogar. Yo que siempre me ataba en cinturón del pantalón alrededor del cuello, llegué a hacerlo alrededor de los tobillos, hasta que después de liberado, Dios un día me habló para decirme que ni tan alto ni tan bajo, que Él lo que quería en la cintura. En el caso de mi amigo, además de esto, disfrazó sus operaciones en el hogar de él, llevándolos a la religión, en este caso católica, donde él era uno de los que repartían la comunión. ¿Entiendes la estrategia? Mientras ellos acudían a sesiones de lectura de aura, tenían su tabla ouija, su péndulo, etc., se disfrazaban de buenos, entre comillas. Además recuerdo que su esposa tenía un ego tan gigantesco de esos que si te lo cruzas tienes que bajarte de la acera porque ambos no entran en un tiempo. Gracias. El asunto de empezar a ir a misa vino por sugestión de sus consejeros, entre comillas, pues antes de acudir al método Silva no iban, eso me dijo mi amigo. Y eso es una demostración más de que la fe católica o el de la católica Satanás se siente en casa. ¿Entendéis lo que quiere decir? Estas personas fueron a la Iglesia Católica porque sus consejeros los llevaron allí. Una cosa asociada con otra. Ya lo habéis visto en lo que antes hemos expresado en esta página masónica, ¿no? Todo va en verdad unido por detrás. Y la mayor parte de gente no sabe nada de esto. Nuestro mensaje tiene que ser contundente y claro. Hay que avisar para que Dios saque su pueblo de Babilonia. Aquí tenéis la página del método Silva. Se siguen haciendo cursos en distintos lugares. Utilizan el espiral, como ya dijimos, y aquí nos va a decir qué es el método Silva. Bien, nosotros lo dejamos aquí. Vamos a la próxima conferencia, seguir con todo esto para hablar y extraer del método Silva una serie de conexiones que creo que os van a dejar realmente alucinados, porque va mucho más allá de lo que habíamos podido pensar. Pues que Dios nos ayude a andar en sus caminos y a apartarnos de todo el mal, porque el tiempo verdaderamente es corto. Amén.